siguiendo con el fútbol, vino el Mundial del 86. Sí. ¿Qué pasó con Beto Murrieta? Mundial del 86 y otros mundiales, obviamente, que te ha tocado cubrir. Sí, pues ese mundial lo narré junto con, creo que era Paco Reyes, Enrique Bermúdez, Hugo Enrique Quise y yo. Creo que era la cuarteta que íbamos a Toluca y a Ciudad Universitaria. Ajá. Y ahí me mandaron a la guerra pronto porque me pusieron a conducir junto con Enrique Borja el programa nocturno de Televisa. Ajá, sí. Cada noche en el Canal 2, después de 24 horas, el programa de resumen del Campeonato Mundial de 86. Y fue también un paso muy importante en mi carrera, el estar todas las noches en ese programa estelar de la televisión, de Televisa. Era el programa del resumen, como tú lo dices. Entonces, ahí fue, digamos, tu primer mundial y luego siguieron, obviamente, otros mundiales. Siguieron varios. Aunque no he ido a todos con Televisa o con ESPN, ha sido un poco intermitente esa cobertura, aunque claro, he estado reseñando a distancia o en el lugar de los hechos, in situ, los mundiales de fútbol desde entonces a la fecha. Y de esos mundiales, algún momento, alguno que tengas un particular recuerdo de Copas del Mundo que te hayan tocado. Me tocó narrar la final de Italia 90 con el Perro Bermúdez. Y bueno, pues unas coberturas muy bonitas, muy agradables, aunque claro, en ESPN se ha dosificado más el trabajo. Era muy matado en Televisa los Olímpicos y los Mundiales. Sí, cómo no. ¿Te acordarás, Pepe? Sí, claro, sí me acuerdo. Pero bueno, Juegos Olímpicos que fuimos juntos. Pero, sí, claro. Pero en Televisa, en ESPN como que dosifican más el trabajo, lo reparten de otra manera, digamos. Entonces es las Copas del Mundo, entonces y demás. Y dentro, digamos, del medio del fútbol, obviamente, has entrevistado a personajazos como Pelé, como Maradona. Sí, claro. ¿Qué se siente entrevistar a esa clase de gente? Padrísimo, padrísimo. Desde luego, gente que tú has visto toda tu vida, que idealizas, personajes extraordinarios. Y yo creo que todavía inexperto, creo que afortunadamente he ido aprendiendo a entrevistar mejor con el paso de los años, a formular mejor las preguntas. Claro. Y a no hacer planteamientos vagos, sino hacer preguntas cortas, abiertas, concretas, porque además a veces que hay poco tiempo para poder entrevistar a esos personajes. Oye, pero Pelé, Maradona, inclusive hablando de tango, ¿no? Sí, cómo no. Y en el 86, en pleno mundial, Pepillo, pues donde era la figura más importante y más seguida del mundo, ¿no? Entonces se portó bien siempre y luego incluso tuve varios años después la fortuna de jugar fútbol a su lado, fútbol rápido en Pachuca. ¡Qué bárbaro! Metí 3 goles a pases de Maradona, que están ahí en YouTube. Ahora sí que no te platican jugar con el Pelusa, ¿no? Así es, exactamente. Oye, ¿y del Rey Pelé? Pelé muy cordial, políticamente correcto, no tan atrevido en sus respuestas, más cuidadoso, más político que Maradona, sí no tenía pelos en la lengua. Soltaba sus cosas. Así es, era más bravo a la hora de declarar. Oye, y bueno, estamos hablando de fútbol y demás. Tu pasión por el Atlante, digo. ¿Cómo nace esa pasión por el Atlante? Porque tú eres un atlantista de cepa. Sí, Pepillo, soy un atlantista de hueso colorado. Mi papá era atlantista y yo heredé en automático, sin cuestionármelo, sin dudarlo, todas las aficiones de mi padre. La música clásica, el Atlante, desde luego, las peleas de box, el Hayalay, la pintura, las estaciones de radio que él escuchaba. Claro. Todo eso me lo heredó y el Atlante forma parte de mis aficiones y de mis cariños de toda la vida, heredado directamente de mi papá. Y del Atlante, pues bueno, siempre apasionado de tu equipo y seguramente recuerdas alguno de esos momentos que te han dejado huella dentro de tu afición azulgrana, ¿no? Muchos, Pepe. Recuerdo la primera vez que fui al Azteca, un Atlante Atlético Español, la salida al campo de juego de los jugadores del Atlante en fila india, que me gustaba más que salieran cada equipo por su lado. A mí también me gustaba mucho más eso, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Esto me parece una cursilería. Salir ahí en fila india, los dos equipos al mismo tiempo, se entremezclan silbidos y aplausos.
este protocolo no me gusta, no me gusta, me gustaba más a la usanza antigua. La usanza antigua, pues yo me acuerdo de ir a los partidos de fútbol desde que yo era niño. Ya en 1961 yo tenía 6 años, una cosa así, y ya mi papá nos llevaba, con mi mamá nos llevaba a mi hermano y a mí al fútbol, claro, a Ciudad Universitaria, claro, y me tocó ver los equipos, etcétera. Me acuerdo que los boletos de adulto costaban 6 pesos y el de niño costaba 1 peso. 1 peso. 1 peso. En Ciudad Universitaria, que me encanta ese estadio. Qué maravilla. Le tengo un cariño enorme. Pero sí, yo recuerdo esa imagen que nunca se me va a borrar, de llegar del estacionamiento y lo que sea, caminar en aquellos túneles, y luego cuando terminaba el túnel y veía uno el campo. Eso. Que era fascinante, ¿no? Fascinante. La torre de rectoría por allá. Sí. Por eso nunca se me ha olvidado esa imagen que me emociona nada más de acordarme de ella. Y lo que dices es muy cierto, porque ya haz de cuenta, Atlante, América, fuimos a muchos partidos de pentagonales y demás, pero primero eran los vestidores, y entonces salían, ahora sí que de abajo hacia arriba, ¿no? Así es. Salían y saltaba primero un equipo, y entonces sacaban su balón y todo, y la gente aplaudía o lo que sea, y luego ya después de que estaban y todo este rollo, salía el otro equipo y todo el asunto, y luego ya el balón ahí en el centro del campo, el árbitro y la foto tradicional y todo. Pero a mí también coincido, me gustaba mucho más así como salían antes. Primero un equipo y luego el otro. Totalmente, Pepe. Y lo que dices del campo, ese verde, es impresionante el llegar al estadio, ¿verdad? Sí. Qué experiencia. Me acuerdo que yo, por alguna extraña razón también, el América era el rival más fuerte para el Atlante siempre. Sí. Y yo me acuerdo que entrecerraba los ojos, entonces se hacía una mancha azulgrana y por otra parte amarilla. Y eso me daba una emoción especial. No sé por qué hacía ese experimento de entrecerrar los ojos y ver borroso el campo de juego. O también cuando se fue a segunda división, que me acuerdo que lloraba y que saqué la ventana por la ventanilla del coche de mi papá y el periférico desde Tlalpan hasta la Colonia del Valle. Ajá. Y me acuerdo cómo la bandera del Atlante se iba deshilachando con la fuerza del viento al sacarla yo por la ventana. O un gol de Gerardo Lugo en un Atlante Necaxa de segunda división, un gol de 45 metros que se me quedó muy grabado, un gol desde media cancha de Gerardo Lugo tomando afuera de su portería al arquero del Necaxa. O, bueno, estar en la porra, metido ahí en la porra, o ir a un palco con mi papá, verlo enojado cuando el Atlante perdía, o salir de su mano del estadio. Y había una máquina que yo creo que era la que generaba la energía eléctrica del Azteca y era muy ruidosa al salir de la tribuna baja hacia el estacionamiento. Sí. Y bueno, tantos recuerdos que están asociados al sentimiento del Atlante. El sentimiento del Atlante, yo también fan del Atlante de esa época, claro. De sesentera, me acuerdo de ese Atlante de Héctor González Larrazolo. Larrazolo, vive. Larrazolo. Defensa central. Abogado muy connotado. Fíjate, abogado muy reconocido, Larrazolo. Fíjate, Larrazolo, me acuerdo, Carlitos Malvido. De aquellos de esa época. Inclusive de un defensa que siempre admiré mucho, Pancho Mayewski, que jugó en el Atlante y luego en el Necaxa, obviamente. Claro. ¿Te tocó Manolete Hernández? Claro, Manolete ya más adelante, que inclusive fue campeón goleador. Campeón goleador en los 60. Norberto Boyo, el argentino. Todos esos, qué bárbaro. Qué bárbaro, qué maravilla. Un equipo con mucha identidad, con mucha popularidad. Un equipo del pueblo, auténticamente. Humilde, un equipo sencillo de los barrios de la Ciudad de México. Ándale, exactamente, el Atlante. Y luego me gustó mucho la etapa atlantista cuando arrancaba la década de los 70, cuando empezaban los 70, claro, que tuvieron aquella gran racha de juegos, claro, invicto, y que, pues bueno, Rafa Puente de portero, Gisleno Medina, el Perico González, Cremonini, Marco Rivas. Marquitos Rivas. También aquel mediocampista. Teto Cisneros. Luisito Amuchastegui, talentosísimo. Que murió muy jovencito. Murió jovencito. Y me acuerdo de aquel extremo, Franco Galina. Italiano. Sí. Italiano. Así es. Oye, ese equipo, Pepe, sí, no
perdió en toda la primera vuelta Ajá. y luego no ganó un solo partido en toda la segunda vuelta. Sí. Esa gitanería atlantista. Sí. Te veas y lo dices perfecto. Esa gitanería, porque recuerdo Hugo Tedesco, que era el extremo argentino, y de centro delantero el Coster Díaz. El Coster Díaz. Casi con su melena del Coster, ¿no? Así es. Pero íbamos cada vez que podíamos al estadio. Nos íbamos allá a la tribuna hasta arriba para ver los juegos, pero lo disfrutábamos mucho ese Atlante que tenía una chispa, una esencia muy especial. Y sobre todo esa pareja de Gisleno y el Perico González. Pasaba el balón, pero no pasaba el hombre. Así es. Yo creo que en la actualidad los árbitros hubieran expulsado a Gisleno al primer minuto. Exactamente. Pero fue fantástico. E incluso, bueno, ya platicaremos de tu etapa maravillosa también como escritor. Escribiste un libro del Atlante. Escribí un libro del Atlante, cómo no, Pepe, y me estoy acordando de la alineación del equipo que jugó en segunda división. A ver si te acuerdas de Armando Franco. Ah, sí, chaparrito Armando. Armando Franco, exacto. Estaban los laterales, eran Zárate y Mejía. Los centrales eran Villegas y Bonavena Ramírez. Óscar, ¿verdad? El Bonavena Ramírez. Ese era Alejandro. Alejandro. Porque Óscar era el boxeador. Sí, lo confundí con el Ringo. El Ringo Bonavena. Sí, ese era Óscar Bonavena, creo, ¿no? Óscar Bonavena, que además que... Argentino, que era durísimo y además le aguantó 15 rounds a Muhammad Ali. Muhammad Ali le ganó. Claro. Pero... Oye, 15 rounds aguantárselos a Muhammad Ali es una hazaña, ¿no? Pero ese Ringo Bonavena era un fiero del cuadrilátero. Correcto. Bueno, luego en la media cancha jugaban Romero Reyes, Gustavo Beltrán, el Flaco Beltrán y Gerardo Lugo. Gerardo. Y adelante el Payo Correa, Enrique Palomino y Crescencio Sánchez, sobrino del Manolete. Del Manolete, en el eje del ataque. El Che Gómez era el entrenador. Sí. El Che Gómez, que fue entrenador de varios equipos, yo lo recuerdo con el Veracruz, entre otros. En fin, fue... José Gómez. El José Gómez. Oye, qué cosa. Qué buen recuerdo. Qué buen recuerdo de ese Atlante, qué bárbaro.